Comenzamos hoy Plaza Redonda, al margen de la Copa América, analizando un sector que queremos conocer esta noche en profundidad. Hablamos del sector del taxi. Son auténticos profesionales del volante. Pasean por la ciudad en busca de clientes, algo que se ha complicado en los últimos meses. Y es que el del taxi es uno de los sectores que más ha notado la crisis económica. Aseguran que sus ingresos han caído en torno al 40% en comparación con el año 2008. Si a ello le añadimos la conocida como Ley Omnibus, la situación se complica. Se trata de una ley que liberaliza diversas actividades, entre estas la fijación del precio del transporte y la libertad para ejercer el transporte de viajeros discrecional sin necesidad de una licencia administrativa. Ante esta situación, los taxistas sienten peligrar su oficio, ya que consideran que con la ley se dará vía libre a que cualquier vehículo pueda transportar personas. En la actualidad, el sector del taxi mantiene a unos 4.500 profesionales en toda la Comunidad Valenciana. Esta noche, en Plaza Redonda, conocemos a fondo las inquietudes y problemas de una de las principales agrupaciones de taxistas de Valencia, la Asociación Gremial del Taxi. Está con nosotros su secretario Antonio Haro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que además es presidente de la Unión a nivel de la Comunidad Valenciana. Correcto. Muchos años dedicado al mundo del taxi. Bueno, pues llevo como taxista, llevo 26 años, 19 como secretario y un año como presidente de la Comunidad Valenciana. Y me decía a micrófono cerrado que esto de la jubilación a los 67... No, lógicamente nosotros no podemos estar de acuerdo. Es decir, nosotros creemos que el taxista no solamente ha de jubilarse a los 67, sino incluso a los 60. Es decir, una persona, un taxista, un conductor de taxi por encima de los 60 está más tiempo de baja que trabajando. Luego, por lo tanto, yo creo que incluso al Estado le interesa más jubilar anticipadamente a ese taxista que no tenerlo hasta los 67 estando de baja la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, yo creo que es una irresponsabilidad total del Gobierno tomar este tipo de medidas en cuanto a la jubilación y alargar la jubilación, puesto que hay sectores de la economía española, como pueden ser los taxistas, a los cuales todo lo contrario es un mazazo para nosotros. Claro, desde su punto de vista, la edad sobre los 60, sí, incluso nosotros antes. Creemos que a los 60 es una edad idónea para que el taxista se pueda jubilar, porque además es que es imposible. Claro. Es que cuando no le duele el cuello, le duele la rodilla, es decir, es imposible. De hecho, hay muchos compañeros, muchos taxistas que cuando llegan a partir de los 50 años, lo que adquieren son vehículos automáticos, por ejemplo, por el problema de rodillas, y luego vehículos cómodos por el tema de cervicales. Y ahí están los datos, la propia Seguridad Social tiene los datos de que las bajas de enfermedad del sector del taxi por encima de los 55 o 60 son por esos motivos. Por lo tanto, es totalmente desafortunado que este Gobierno pretenda que continuemos trabajando hasta los 67 años. Abríamos hoy nuestro programa hablando de la Copa América, de esta 33 edición, un gran acontecimiento para la ciudad. Y también me imagino que para el sector del taxi, ¿notan ustedes un poco más de movimiento? Sí, pero no estamos tan contentos como la anterior Copa América. Es decir, bueno, primero felicitar al Ayuntamiento de Valencia porque gracias a la política que están haciendo hay grandes eventos en la ciudad y a la Generalitat, pero esta, digamos, 33 edición de la Copa América está un poco descafeinada, ¿no?, por todos los problemas que ha llevado. Y nosotros, la diferencia, por ejemplo, de ayer, que fue un día grande, sí, comparado con la inauguración de la 32 Copa América, hay mucha diferencia. Sí que es verdad que hemos incrementado nuestro número de servicios, pero no tiene ni punto de comparación con la anterior, ni mucho menos. La anterior mucho glamour, mucho lujo. Sí, el taxista, la anterior trabajó muy bien, la anterior Copa, pero en esta, aunque se ha notado, no se ha notado lo suficiente. Bueno, aún es pronto, me imagino que para valorarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, hemos empezado también con mal pie, falta de viento, este ¿no? viento, a ver si soplamos todos un poquito. Sí, yo creo que este viento que es de todos los ciudadanos, sí, yo creo que este viento debe de soplar un poco mejor por el bien de todos y que así podamos todos los valencianos disfrutar de la Copa América y podamos trabajar todos, no solamente los taxistas, sino otros sectores de la economía como la hostelería, que también dependen muy mucho de estos grandes eventos que se realizan en la Comunidad Valenciana. Que tanto hace falta. Vamos con ello. Sector de la crisis, nos lo contaban nuestros compañeros en ese vídeo, es uno de los sectores que primero nota la crisis, es decir, las cosas van mal, lo primero que me quito es esto, porque bueno, puedo utilizar el transporte público, llego a los sitios de otra forma, me lo monto de otra forma y me ahorro el taxi. Sí, la verdad es, bueno, es así, pero también yo creo que los ciudadanos, si se diesen cuenta un poco de la realidad, es decir, del coste de los servicios públicos, coger un taxi son 4 euros, coger un autobús es 1 euro y pico, 4 personas ya es más caro que un taxi.
Es decir, por la noche son 6 euros. Dentro de la ciudad estamos hablando. Sí. Coger un autobús por la noche y 4 personas es más caro que un taxi. Es decir, el taxi sigue siendo barato. Pues el sí. problema es que la gente quizás no se mentaliza de que el taxi en colectivo, como colectivo, es un servicio económico que es barato. Y además, comparado con las grandes ciudades, pues estamos un poco por debajo de esas grandes ciudades. Es decir, yo creo que la gente lo que tiene que pensar es en coger el taxi, pero de manera conjunta, no individual. Es decir, juntarse 3, 4 personas y coger un taxi. O Así sí llamar que sale barato, a las claro. emisoras, porque sale más rentable que el metro, que el autobús o que el tranvía. La crisis, ¿la han notado? Muchísimo, sí. Nos sí. apuntaban entre un 40% menos si nos Sí, comparamos bueno, con el 2008. haciendo números comparativos del 2008 con el 2009, podemos estar hablando que quizás no se llegaba al 30%, pero sí que desde el verano aquí hemos caído caída libre, como se suele decir. Es decir, yo esta mañana mismo, comparando diciembre con enero, pues de diciembre a enero había un 15%. Menos. Menos, claro. Es decir, eso es un palo para nosotros. Pero Y claro, sí. es que cuando vemos los números del paro, algo nos tiene que tocar. Y si a esto le añadimos lo de la ley Omnibus, la cosa se complica, como decían nuestros compañeros. ¿Qué es esto de la ley Omnibus? Hemos salido a la calle para preguntarlo a los taxistas. Hombre, en el taxi se está notando ahora como un 40%, se está notando que hay bastante menos faena, más coches y menos gente que lo coge. Estaríamos en un 30 o un 40% menos que hace un par de años. Claro que sí, a todos nos ha cogido la crisis. Y va en aumento, no para. Yo creo que este año está aún peor que el año pasado. Sí, cogen más el autobús y el que no, como no tienen prisa, pues van andando también. A nosotros lo que nos afecta es que hay poca clientela. Hay poco movimiento de dinero y entonces pues está todo muy parado. No, el bus, el autobús. Y pues para nosotros poco. Desde por la noche ahí está muy floja la cosa y por el día, pues por la mañana y la tarde ya muy floja también. ¿Conoce la ley Omnibus? Más o menos, pero no estamos de acuerdo. No mucho, algo. Que pretenden liberalizar el servicio. Sí, eso he oído, pero no sé de qué manera nos puede afectar a nosotros. Es que eso a nosotros nos afecta y no nos afecta, eso cuando luego después, a largo tiempo, si luego faltan licencias y las dan, será cuando nos perjudique. Si no hay trabajo para los que estamos, si ponen más, menos trabajo aún. Ley Omnibus se aprobaba el pasado 23 de diciembre, afecta duramente al sector. ¿Qué es esta ley? Sí, bueno, pues Señora esta Aroña, ¿en ley... qué va a afectar a los taxistas? Esta ley es una ley de liberalización de servicios que aprueba el Consejo de Ministros a través del Ministerio de Economía y Hacienda en el mes de abril. Nosotros nos encontramos en vísperas de Semana Santa con esta ley de liberalización de servicios, donde incluye la liberalización del transporte de viajeros. Sí que es cierto que esta ley en ningún momento habla del sector del taxi, pero sí que habla del transporte de viajeros, con lo cual digamos que sufrimos lo que se suele llamar daños colaterales. Y cuando se liberalizan las VTCs, los vehículos de alquiler sin conductor, está repercutiendo en los vehículos de alquiler sin conductor y en los taxis. ¿Esto qué significa? Pues que había una serie de regulaciones que afectaban directamente a este tipo de vehículos. Si esto se liberaliza, estos vehículos se dedican a transportar personas como los taxistas, nosotros con taxímetro y ellos sin taxímetro. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que ellos ¿de dónde van a comer? Van a comer de la misma paella que comemos todos. Claro. Nosotros estamos contingentados, de hecho hay unos artículos que se carga la ley Omnibus, que es el 49 y el 50, que está hablando de que tiene que haber un vehículo de alquiler de VTC por cada 30 taxis, y lo que hace este gobierno es aprobar la ley Omnibus. El día 23 de diciembre sale publicada, se aprueba el 17. Además, se aprueba el 17 solo con los votos del Partido Socialista y las abstenciones del PNV y de Coalición Gallega. Es decir, caramba, algo tiene que ver cuando todos los partidos se oponen, votan en contra, y algo tiene que ver cuando desde el mes de abril hemos tenido 7 reuniones con los representantes de Fomento para ver de qué manera esto se podía un poco parchear, digamos, o modificar esa gran metedura de pata que entendemos nosotros que se ha hecho. No habla del taxi, pero sí de las VTCs, con lo cual Les está afectando 100%. también directamente, claro. Y luego el boletín oficial que yo tengo aquí delante, perdón, Sí. es claro, es decir, hay una línea que no dice que no afecta al taxi, sino que queda libre todo el transporte de viajeros. Eso es el preámbulo de la ley. Luego, cuando entramos en el contenido de la ley es clara, es decir, nos deja, digamos, un poco más en crisis todavía de lo que estábamos. Luego sí que afecta mucho en general
especialmente a los taxis y a las tarjetas de transporte de VTC con conductor. Interesante, sin duda, esta modificación de la ley. Veremos cómo va afectando al sector. Esperemos que no haga tanto daño como lo que, bueno, yo creo que se calcula. quizás haga menos daño por las presiones que se han estado haciendo desde la Asociación Nacional UNAL. Manifestaciones, hemos hecho una manifestación, sí. Hemos tenido muchas reuniones. De hecho, el Ministerio de Fomento el día 2, nos facilitó un documento en el cual, digamos, que de alguna manera viene casi a decir donde digo, Diego, intenta un poco suavizar, pero nosotros, leyendo ese documento de 4 folios, seguimos pensando que esta ley nos va a producir de salir adelante un gran daño, y que esperamos que en la modificación futura de la ley del transporte se tengan en cuenta por lo menos las alegaciones de los distintos directores generales de las comunidades autónomas, donde hay que felicitar también al director de transporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Domine, que ha hecho un escrito contundente en contra de la aplicación de la ley ómnibus. Por cierto, volviendo a la crisis y por cerrar este capítulo, el señor Aro nos decía que, bueno, les preocupa, son muchas las familias que viven en la actualidad del sector del taxi en la ciudad y en la Comunidad Valenciana, y precisamente esta semana van a intentar poner soluciones a ello. En estos momentos ustedes prohíben trabajar un día laborable y uno festivo, ¿no? Correcto. Que es la situación actual, y ahora plantean, bueno, pues distribuir otros días de descanso, salir menos y que el trabajo se reparta más. Hemos estado un año debatiendo este tema en la mesa de negociación del taxi, los distintos sindicatos del taxi, y al final la entidad del transporte, ante el choque de posturas de cada sindicato, incluido del propio sector, ha optado por realizar una encuesta a petición nuestra que se va a realizar entre el 15 y el 19 para ver cuál de las 4 posturas quiere el sector del taxi. Y esas son: mantener la regulación actual. Correcto. Distribuir los días de descanso en 3 turnos rotatorios, es una buena solución también. Esa es una propuesta nuestra de la asociación gremial. Trabajar días pares o días impares, ¿se irían ustedes Sí, como combinando? hacemos los fines de semana. Los fines de semana trabajamos la mitad de la flota, 50%. Entonces lo que se propone también es que se haga en días laborables mientras dure esta situación, porque no cabe duda que mientras el gobierno central no tome medidas, o los políticos tomen medidas para sacar el país de la crisis, nosotros no vamos a levantar cabeza. No estamos tomando medidas para ganar más dinero, estamos tomando medidas para gastar menos, ahorrar en gastos. Bueno, pues veremos qué ocurre con esta votación. Sí, yo animo a todo el sector que acuda a votar y que elija democráticamente, sin ningún tipo de coacción, cualquiera de las 4 opciones. Nosotros, desde la asociación gremial, vamos a respetar la opción que salga mayoritaria. De profesión, taxista, todo un lujo de profesión que hemos querido conocer. La verdad que sí. Con muchas anécdotas que nos daría para otro programa. Pues sí. Gracias, señor Aro, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Y mucha suerte desde aquí a todos los taxistas valencianos. Venga, buenas noches. Muy bien. Nos vamos al